Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología, en esta ocasión para tratar el tema del ADN como portador de la información genética. Es el segundo vídeo que hago sobre genética molecular. En el primero vimos, si os acordáis, tenéis ahí el enlace, cómo se producía el flujo de información genética en el ser vivo, desde el ADN hasta las proteínas y todos los pasos que tenían lugar para que se llevase a cabo esa síntesis proteica. Y como digo ahora, pues vamos a ver, el objetivo de este vídeo es que conozcáis todos los hechos que llevaron a que, o a demostrar, o a determinar que el ADN era la estructura portadora de toda la información genética. ¿Vale? Como siempre, recordaros que todos los vídeos los podéis encontrar en la web www.canalbiología.com y ya, bueno, pues también una serie de imágenes que nos irán ayudando para comprender mejor en este caso este tema. Vale, bien, vamos entonces a comenzar y os digo, comienzo diciéndoos que fue en el año 1869 cuando se descubrió en el núcleo en el núcleo celular que había una sustancia que tenía un comportamiento ácido, que en su estructura contenía fósforo y nitrógeno y que se le denominó como ácido desoxirribonucleico o ADN. ¿Vale? Posteriormente, algunos químicos mostraron que los cromosomas, y en aquel tiempo eran sospechosos de ser portadores del mensaje hereditario debido a su comportamiento durante la mitosis y la meiosis, decía que los cromosomas estaban formados por ADN y por proteínas. En cantidades aproximadamente iguales. La cuestión, por lo tanto, que se nos planteaba, o que se les planteaba en ese momento, era decir cuál era la molécula que era la portadora de la información hereditaria. Es decir, eran por un lado el ADN o por otro lado son las proteínas. Algunos de ellos, algunos investigadores en aquel tiempo, se vincularon con la teoría de que serían las proteínas las que portarían toda la información genética por el hecho de ser unas estructuras más complejas y con mayor variabilidad que lo que representaba la molécula del ADN. Y lógicamente los cromosomas tendrían modelos para todas las proteínas que fueran necesarias para el desarrollo de esa célula. Lógicamente, pues tenemos que decir que esa hipótesis resultó incorrecta y lo que voy a deciros a continuación va a ser lo que hizo posible desechar esta idea y dar por buena que el ADN es la fuente de la información genética en el ser vivo. Bien. Los partidarios de esta otra hipótesis fijaron su atención en los estudios del bacteriólogo inglés Frederick Griffith y gracias a estos estudios pudieron concluir que el ADN es el material portador de la información. Como digo, Frederick Griffith en 1928 estaba buscando una vacuna contra la neumonía que provocaba una bacteria, el Diplococos pneumoniae, y descubrió que existían dos cepas, ¿vale? En esta especie. Por un lado, habló de las cepas S, que eran aquellas bacterias que estaban provistas de cápsula y esto le daba un aspecto liso. Y por otro lado estaba la cepa R, que estaba formada por bacterias sin cápsula y que le daba un aspecto rugoso. Bien, como tenéis ahí en pantalla, él hizo 3 ensayos, ¿de acuerdo? Y vais a ver cómo, gracias a estos 3 ensayos, se puede determinar el origen o la explicación de este tutorial. Mirad, en primer lugar lo que hizo fue inyectó o inoculó en ratones bacterias tipo R, ¿vale? Y observó que estos ratones, pues, sobrevivían. Por lo tanto, la conclusión a la que llegó es que las cepas tipo R, las bacterias R, no son virulentas, es decir, las bacterias sin cápsula, ¿vale? Y porque, como digo, los ratones seguían adelante. Experiencia número 1. Experiencia número 2, lo que hizo ahora fue inyectar a los ratones bacterias tipo S, ¿vale? Bacterias tipo S vivas, y observó que una vez que se administraba a los ratones estas bacterias, estos sí ahora sí morían. Por lo tanto, estas bacterias sí eran virulentas. Pero también hizo la experiencia de inocular bacterias tipo S pero muertas. Lo que observó es que los ratones tampoco se morían. Es decir, las bacterias S, del tipo S, únicamente presentarán su virulencia cuando estén vivas.
Bien, ya tenemos dos experiencias. Vamos con la tercera. La tercera lo que hizo Griffith es muy sencillo. Bueno, pues vamos a coger por un lado bacterias R vivas y por otro lado bacterias S muertas. Si os fijáis o si os acordáis de lo que acabo de decir, ninguna de las dos por separado son virulentes, es decir, eran capaces de provocar la muerte del ratón. Ahora, lo que se vio es que los ratones enfermaban y posteriormente morían. ¿De acuerdo? Y además en su sangre se obtuvieron bacterias S vivas. La pregunta que os hacéis, la pregunta que nos hacemos es lógica. ¿Qué es lo que ha pasado aquí para que de repente bacterias S muertas se transformen en bacterias S vivas? ¿De acuerdo? Y esto es la clave porque se pudo deducir que existía algún componente de las bacterias S muertas había pasado a las bacterias R transformándolas en bacterias S, ¿vale? Con cubierta lisa y virulentes. Este componente que pasó de las bacterias S muertas a las R transformándolas en bacterias S vivas es lo que se conoce como principio transformante, ¿vale? Sobre este principio transformante hubo más estudios y en 1944 Avery, MacLeod y McCarthy investigaron la naturaleza de este principio transformante. Y para ello lo que hicieron fue trabajar con cultivos puros de bacterias tipo R, a lo que fueron añadiendo distintos componentes de los neumococos S muertos, ¿vale? La idea era clara, la idea era observar qué era lo que producía esa transformación, es decir, cambiar bacterias, o transformar, por así decirlo, bacterias tipo R en tipo S. Y observaron que solamente cuando se añadía el ADN de los neumococos tipo S era cuando se producía esa transformación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este ADN era captado de alguna manera por los neumococos R vivos, con lo cual se transformaban en neumococos S vivos y al mismo tiempo letales, ¿vale? Ahora ya podemos entender, o ya estáis en condiciones de entender, cómo se producía o cómo se llevaba a cabo esa aparición repentina de bacterias S a partir de bacterias R vivas en presencia de bacterias S muertas, ¿vale? También a esta conclusión apoyó la idea de que en presencia de la desoxirribonucleasa, que es una enzima que rompe el ADN, la transformación dejaba de producirse. Bien, esto no deja lugar a ningún tipo de duda que sobre la naturaleza del factor de transmisión, el factor de transformación, que es una molécula de ADN, ¿vale? Y no una proteína como se sospechaba o como algunos sospechaban en aquel tiempo. No cabe duda que hubo posteriores investigaciones en 1952, realizando experimentos con especies víricas. También se llegó a la conclusión de que era el ADN, la molécula portadora de la información genética. Pero como ya sabéis, hasta la llegada en 1953 de Watson y Crick, cuando se produce la descripción de la estructura del ADN, tenéis vídeos si queréis verlos con mayor detalle, si queréis ver con mayor detalle este punto cuando vimos el tema de los ácidos nucleicos, tenéis vídeos exclusivos sobre la estructura, donde se profundiza más también sobre la estructura del ADN, ¿de acuerdo? Aquí únicamente deciros unas cuantas pinceladas, ya que estamos hablando del ADN, unas cuantas pinceladas de lo que supuso los estudios de Watson y Crick, ¿no? Ahí tenéis la imagen. Deciros por un lado que la molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos que se encuentran enrolladas en forma de hélice alrededor de un mismo eje, formando de esta manera una doble hélice que se encuentra orientada de izquierda a derecha. Deciros también que estas dos cadenas son antiparalelas, es decir, se disponen en sentidos opuestos, de tal manera que si frente al extremo 5' de una de las cadenas siempre se va a encontrar el extremo 3' de la otra. Aquí es donde radica el efecto antiparalelo o el antiparalelismo que presenta la cadena de ADN. Deciros también que las bases de ambas cadenas se encuentran en el interior de la doble hélice, situándose siempre perpendicular al eje de la misma, ¿vale? Y enfrentadas las de una cadena con las de la otra cadena.
Para terminar, os digo que las dos cadenas se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno. En función de las bases que intervengan en la formación del puente de hidrógeno, habrá más o habrá menos, ¿vale? Pero siempre se establecerán entre las bases que se encuentran enfrentadas, tal como os decía en el punto anterior. Como digo, estos enlaces solamente se van a establecer entre adenina y timina, en este caso dos puentes de hidrógeno, y entre guanina y citosina, en este caso 3 puentes de hidrógeno. Deciros también que como consecuencia de que una cadena es complementaria de la otra, pues esto implica que el tanto por ciento de adenina y guanina tiene que ser igual al tanto por ciento de timina y citosina. Bien, pues chicos, este vídeo que os acabo aquí de explicar, este tema, supone el inicio del desarrollo de la genética molecular y supone el primer eslabón de todo lo que la ingeniería genética ha descubierto y está descubriendo en cuanto a los distintos pasos, los distintos fenómenos, los distintos hechos que tienen lugar durante el paso que hablábamos en el primer vídeo, desde el ADN hasta la formación de proteínas, ¿vale? Bueno, pues muy bien, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, como siempre la comentamos y intentamos resolverla. Gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.